Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad, de nuestras pasiones y anhelos. Nos sirven para acabar con el ruido y encontrarnos en un diálogo auténtico. Esto es Palabras en Movimiento. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Palabras en Movimiento. Soy Pablo Vázquez Agüed y el día de hoy vamos a platicar del proceso electoral que acabamos de vivir en nuestro país este 6 de junio. En un proceso democrático no hay ganadores absolutos ni perdedores absolutos. La democracia no es un juego de suma cero, al contrario, es un escenario donde se refleja la pluralidad y donde quienes ganan deben ser los ciudadanos. Para analizar lo que sucedió en la jornada electoral del 6 de junio, el día de hoy tenemos a 3 especialistas de alto nivel que me da mucho gusto presentar. Por un lado, presento a Roberto Samarripa, que él es columnista y periodista y escribe en el periódico Reforma. Tenemos también a Víctor Hugo Michel, que él es director editorial de Milenio y también conductor en Milenio TV. Y por otro lado tenemos a Arturo Espinosa Silis, que él es analista político y electoral, es abogado y director de la consultora Estrategia Electoral. Les agradezco mucho a los tres que nos acompañen. Y para poner un poco los temas sobre la mesa, desde esta óptica de que en el proceso democrático no hay ganadores y perdedores, me gustaría hablar de 4 ideas que quisiera poner sobre la mesa para que las platiquemos en esta primera intervención. Preguntarnos si la apuesta de la alianza y de esta coalición Va por México del PRI, PAN, PRD realmente fue la acertada o más bien tuvo resultados meridianos, un poco medianones o hasta dónde, cuáles fueron sus alcances. Preguntarnos también si Morena, algunos han dicho fue un gran perdedor en esta elección, o si realmente, analizando ya los resultados de manera fría, parece que el status quo se mantiene en ciertas áreas de la distribución electoral. Preguntarnos también si la apuesta de Movimiento Ciudadano de ir solo en estas elecciones, es decir, ir sin alianzas, fue la correcta o fue una apuesta arriesgada. Y preguntarnos también, con los matices regionales y de las elecciones estatales, cómo estas 3 cuestiones han incidido en los resultados electorales desde la óptica local. Y para analizar todo esto y la reconfiguración del mapa político en México, me gustaría empezar preguntándole a Roberto Samarripa cuál es su balance inicial, su primera impresión de esta jornada electoral que acabamos de vivir. Gracias, buenas tardes a todos. Mira, creo que para una elección de esa dimensión, hacer un análisis blanco y negro no es posible porque hubo, como sabemos, demasiados cargos en juego y de distinto peso y de distinto nivel. Por un lado el Congreso Federal, por otro las gubernaturas en 15 entidades y por otro alcaldías y congresos locales. Entonces tendríamos que abordarlo en la complejidad. Dentro de esa complejidad creo que el voto ciudadano a nivel del país es un voto que reparte el poder y que la ciudadanía plantea a los políticos una distribución del poder para buscar acuerdos, para buscar conciliación, para buscar una ruta donde haya menos extremos, menos cuerdas tensas y una mayor posibilidad de encuentro o coincidencia. Esa para mí sería una de las consideraciones iniciales. Si vemos por partes, pues entenderemos que en el Congreso Morena pierde la mayoría calificada, pierde algunos diputados, tiene la mayoría simple, recordemos que tenía por sí 253 diputados, hoy no los alcanza, hoy tendrá 199 y requerirá de alianzas con el PT y el Partido Verde para lograr una mayoría simple, pero la calificada no. Por eso, si vemos así, observaremos que no tiene Morena la fuerza que tuvo anteriormente en el Congreso. Si vemos el nivel de gubernaturas, sin duda Morena es el que se lleva la mayor parte, la mayor tajada, con 11 hasta el momento de las 15 gubernaturas en disputa. Si vemos los congresos locales que estuvieron en disputa, Morena alcanza 19 congresos con mayoría. Y si vemos a nivel de ciudades importantes, en alguna, creo que ahí hay un voto muy repartido, muy distribuido. No podemos hablar de ganadores mayoritarios absolutos en ese sentido. Entonces, hay una distribución del poder. Pero si hay ganadores, pues hay perdedores y los hay en también en estos mismos ámbitos de estas elecciones. De entrada, entonces diría, es una elección de donde la ciudadanía distribuye el poder, reacomoda las piezas y le da una oportunidad a los políticos para buscar acuerdos que beneficien a las ciudadanías de distintas regiones, entidades y a nivel del Congreso Federal. De acuerdo, Víctor Hugo, ¿tú coincides con esta visión de que la voluntad ciudadana fue la distribución del poder? O sea que esta elección el llamado fue al pluralismo.
Aquí lo que plantea Roberto tiene mucha razón en ese punto y la realidad es que en 2018 vimos un fenómeno inédito de concentración de poder en un solo partido, en una sola persona, pero eso me parece atípico y ahora lo que estamos regresando es a una pluralidad más común, más en sintonía con lo que hemos ido viendo a lo largo de los últimos años, desde 1997 para acá. Es decir, ahora lo que vemos es de nueva cuenta esta forma en la que se fragmenta el poder en nuestro país, de hecho cada vez de manera más evidente, y lo podemos ver con la llegada de nuevos actores, entre ellos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que cada vez se convierte en un partido que tiene una mayor presencia a nivel nacional. Es decir, 2018 fue la consolidación, vamos a decirlo, la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, y esa concentración masiva del voto ya no se repitió y difícilmente se volverá a repetir. Me parece que es muy difícil que algo como eso vuelva a ocurrir y lo que estamos viendo ahora simplemente es un regreso a la normalidad. Para tomar un poco del antecedente histórico, en 2003 le fue mal a Vicente Fox en las intermedias, en 2009 le fue mal a Felipe Calderón en las intermedias, en 2015 le fue mal a Peña Nieto en las intermedias y ahora le va mal a Andrés Manuel López Obrador, o al menos parcialmente en lo que toca al Congreso. Es decir, sigue la misma tónica que han seguido los otros gobiernos. Hay un desgaste natural y una pérdida de votos en la Cámara de Diputados. Pero también, como plantea Roberto, hay que entender que fueron 3 elecciones las que vimos el domingo. Una, la federal, la acabamos de platicar, la del Congreso, la Cámara de Diputados, en donde vemos cómo le va mal a Morena, pierde puntos, pierde puestos, y ahora depende de estas alianzas con el Partido Verde Ecologista para poder salir adelante, para poder sacar adelante su agenda. Eso desde el punto de vista, vamos a decirlo, oficial. Ahorita me voy a referir al extraoficial. Tenemos la elección en los estados, en donde claramente Morena se consolida como un partido con presencia nacional. Espérate, todavía no. Todavía no, pero como un partido que tiene ya presencia nacional y que empieza a reemplazar al PRI en muchas gubernaturas. Vemos también ya cómo continúa este declive del PRI que lo va llevando hacia realmente me parece la eventual extinción. Y por último tenemos la elección aquí en la Ciudad de México, en donde el resultado es contundente en contra del partido gobernante y sobre todo cuando hacemos una comparación y vemos cómo las zonas en donde más pierde Morena es en donde hubo mayor participación ciudadana. Hay un mensaje importante que tendrán que leer en Morena y en el gobierno capitalino y por supuesto en Palacio Nacional respecto a lo que les quisieron decir los ciudadanos en las urnas el domingo pasado. Y terminaría nada más diciendo esto. Bien, ya hablamos de la parte oficial, de la parte que nos dicen los números, pero la realidad es, a mi parecer es que Andrés Manuel López Obrador sale bastante bien posicionado en estas elecciones. Es una elección que se da después de un año de pandemia con un manejo desastroso, con una economía mexicana en recesión, con una muy fuerte polarización propiciada por parte de Andrés Manuel López Obrador y al final pues la factura que le cobran no es tan grande, así que no creo que sea una jornada, como dice también Roberto, no la podemos ver como negra o blanca o negra, tiene matices, tiene claroscuros, tiene diferentes lecturas, pero por lo pronto en la que a mí me parece más importante, que es la federal, pues no le fue tan mal al presidente. Sí, totalmente, aunque naturalmente perdió votos, realmente Morena va a tener en el arranque, en la asignación de curules, incluso poquito más que las que le asignaron en 2018. Que en el 2018 hicieron ahí cachiruleo y malos manejos de la sobrerepresentación, pero en términos estrictos es más o menos lo mismo. Arturo Espinosa, ¿tú también crees que regresamos a la normalidad democrática o cuál es tu lectura de proceso? A ver, coincido con lo que decía Roberto en el sentido de que hay muchas lecturas de la elección, digamos, fueron muchas elecciones y no se puede leer como que hay unos que ganan y unos que pierden. Yo creo que hay que ir analizando paso por paso. Me gustó mucho lo que dijeron ahorita al final en el sentido de, a ver, después de un año difícil yo sí creo que Morena no sale debilitado, yo creo que sale tablas si no es que fortalecido. Realmente per se, por sí solo en la Cámara de Diputados ganó tres diputaciones, ¿no? En lo individual. Creo que el punto es, sus aliados no tuvieron tan buen rendimiento como sus aliados en 2018. En 2018 el PES tuvo 56 diputaciones, ahorita el Verde tuvo 41 y el PT tuvo 61 diputaciones, ahorita tuvo 36. Esto es, a lo mejor y no hicieron el ejercicio suficiente de la coalición o digamos, sí es un desgaste que hay en el gobierno, pero Morena por sí mismo pues no sale tan debilitado. Tuvo realmente 11 gubernaturas, contando Campeche, que Campeche a lo mejor todavía está en el filo, pero yo veo difícil que se le pueda dar la vuelta. Creo que
considerando que es una elección intermedia, no le fue tan mal. Sí, creo que a Peña Nieto le fue un poquito mejor en la elección intermedia, pero de ahí en fuera a Zedillo, a Fox y a Calderón les fue mucho peor en la elección intermedia de lo que le fue a Andrés Manuel, a pesar de su desastroso gobierno. Yo, por el contrario, sí creo que la apuesta de la coalición opositora de Va por México fue totalmente errónea. A mí sí me parece que no ganó. De entrada, el objetivo era quitarle la mayoría absoluta a Morena en la Cámara de Diputados. No lo logró, y ni aunque Movimiento Ciudadano se le sume, no se queda ni cerca. O sea, todavía necesitan negociar o con el Verde o con el PT o con algunos sensatos de Morena. Y en el tema de las gubernaturas, digamos, pues el PRI perdió el 100% de las gubernaturas y el PAN perdió el 50% de las que se jugaba. Entonces tampoco la veo como exitosa. Entonces yo diría que Morena tuvo un resultado modestamente positivo, la coalición tuvo un resultado moderado, digamos, y a mí me parece que sí, habría que nombrar dos grandes ganadores, son el Partido Verde, consiguió lo que nunca en su vida había conseguido, y Movimiento Ciudadano, porque ante la proeza de ir solo, creo que también avanzó muchísimo y se llevó el estado más importante de los que jugaban, ¿no? Creo que eso tampoco lo podemos perder de vista. De acuerdo. Me gustaría entrar ahí justo a partir de lo que dice Arturo, a que platiquemos un poco sobre las apuestas. ¿Qué tan afortunadas o desafortunadas o qué tanto éxito generaron las apuestas, particularmente la de la alianza PRI-PAN-PRD, cuya apuesta fue evidentemente de manera manifiesta el llamado al voto útil, donde creo que en la Ciudad de México se reflejó de una manera muy contundente, y la apuesta, por otro lado, de Movimiento Ciudadano, de no ir en coalición o en alianza con ninguno de los dos bloques polarizantes que se disputaban. Roberto, ¿tú cómo haces el balance de estas apuestas? Digo, partiendo de que evidentemente el PRI y el PAN y el PRD crecieron en sus números de curules en comparación con la elección anterior. Movimiento Ciudadano sube su intención de voto, aunque no necesariamente sus curules. El Movimiento Ciudadano gana una gubernatura, el PRI pierde 8 gubernaturas y el PAN gana 2 gubernaturas. ¿Cuál es tu balance, cuál es tu evaluación de las apuestas que hicieron tanto la Alianza Va por México, por un lado, y Movimiento Ciudadano por el otro? Yo creo que las apuestas, si son expectativas y discurso, la alianza opositora de Va por México pregonó que iba a arrebatar la mayoría a Morena, digamos, esa era la gran expectativa. Frente a esa gran expectativa, pues es evidente que no lo logró, pero también construyó un discurso que delimitó la alianza estrictamente a lo parlamentario, porque fue desarmando las alianzas regionales que podía haber tenido. Al final, pero hasta el último punto, empezó o trató de enmendar para ver si podía dar algunos repuntes en las elecciones locales. Me explico, en Chihuahua, por ejemplo, declinó la candidatura del PRI para favorecer a la del PAN de Maru Campos, para tratar de darle un buen repunte, porque estaba muy competida esa elección en Chihuahua y al final ganó la panista con el apoyo del PRI. En Guerrero, por ejemplo, el apoyo de grupos panistas, etcétera, a la candidatura de PRD-PRI de Mario Moreno, tratando también de darle un empujón. Pero las apuestas regionales de Va por México creo que no funcionaron, pero en la Ciudad de México sí. En la Ciudad de México sí ayudaron a compactar el volumen de esa votación. Yo creo que sí. Pero bueno, el punto concreto es, en el caso del legislativo, ¿para qué alcanzó? Para trabar la Cámara. Si estamos ante una Cámara trabada, nadie tiene la mayoría. Si tiene un poquito de más votos Morena, pero no puede operar como la legislatura pasada. Y la oposición no alcanza una mayoría o un volumen como para cambiar las cosas, pero sí para trabarlas. Ese propósito es bueno, es un objetivo viable para el objetivo opositor, probablemente. ¿Qué demostraron en su expectativa? Que pueden vencer a Morena en algunos puntos, en algunas zonas. Y entonces genera una expectativa de que Morena no es invencible y que con la reunión de estos grupos tan disímbolos pueden derrotarlo. Uh-huh. Desde luego, sí coincido en que no cumplieron la gran expectativa que se pusieron, que me pareció realmente desmesurada al haberlo considerado que le iban a arrebatar la mayoría e iban a darle un vuelco completo al país. En el caso de Movimiento Ciudadano, me parece que su apuesta de ir solos formalmente les puede rendir, aunque tiene 1 o 2 diputados menos en lo legislativo, conserva y amplía, consolida el poder regional en Jalisco, pero algunas otras apuestas regionales no resultan, caso Campeche, caso Colima,
Y la excepción que viene a confirmar la regla es Sonora. Sonora estaba haciendo una campaña vistosa con Burs y de un momento a otro Burs declina para tratar de darle una fuerza al candidato, el Borrego Gándara del PRI PAN en Sonora. Es ahí donde se ve claramente que esta apuesta de Movimiento Ciudadano tiene una fractura. No fue plenamente apoyada. Me parece que es la abolladura principal al proyecto que quisieron llevar a cabo en esta elección. Con cuestión de sobrevivencia y con cuestión de consolidación, digamos, para Movimiento Ciudadano es bueno la votación, aunque queda en un porcentaje parejo con el Partido Verde, pero con muchos menos diputados que el Partido Verde. Ahora, la joya de la corona en gubernaturas, que era Nuevo León, la gana Movimiento Ciudadano por múltiples factores, pero me parece que Samuel García es un fenómeno político, cultural, contradictorio con lo que pregona Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano pregona y estimula y promueve candidaturas de corte progresista, de corte centro, centro-izquierda, feministas, emergentes, etcétera. Y Samuel García no es eso. Es un personaje machista, un personaje con ribetes de autoritarismo, con propuestas contrarias a la convivencia federalista, simplón, y ganó. Y no podemos desconocer que significa un fenómeno político y cultural que puede ser un dolor de cabeza para el Movimiento Ciudadano. Bueno, esperemos que no. Digo, bueno, ahí en el caso de Sonora, a pesar de la declinación de Burs, Movimiento Ciudadano con el candidato que lo sustituyó, todavía sacó el 7%, ¿no? Y también hay que analizar si la apuesta de Burs qué tan correcta fue, porque con su declinación pareciera que los votos que tenía pues no se fueron a la alianza PRI-PAN-PRD, sino al candidato Alfonso Durazo. Pero bueno, esos análisis ya se tendrán que hacer. Víctor Hugo, ¿tú cómo ves las apuestas de estos dos contendientes, la alianza PRI-PAN-PRD y Movimiento Ciudadano? ¿Cuál es tu lectura de sus resultados? En el caso de la alianza, la verdad es que nunca tuvo un discurso claro. Es decir, la apuesta de la alianza era presentarse como la opción anti-AMLO, anti-Morena, pero nunca tuvo un discurso claro respecto a qué es lo que ofrecía. Más bien era lo que no ofrecía. Y en ese punto, pues la alianza se queda corta porque finalmente no logran arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Y me parece que de todo este proceso, el PRI sale muy debilitado y por ende la alianza no creo que tenga mucho futuro. ¿A qué voy en ese sentido? El PRI pierde prácticamente todas las gubernaturas en las que peleó y pierde una parte muy interesante, o al menos el PRI, que en ese momento controla el partido, pierde una parte muy interesante, pierde Campeche. Campeche queda en manos de Laida Sansores, muy probablemente va a quedar en manos de ella, y ahí es en donde Alejandro Moreno, el presidente del PRI, enfrenta una enorme debilidad, una enorme vulnerabilidad que pone en entredicho el futuro de la alianza. ¿A qué voy con esto? Si no me equivoco, había algo así como 3.500, 3.600 millones de pesos en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el sexenio de Alito, pendientes allá en Campeche cuando fue gobernador. Todo ese dinero, todo ese tema de las propiedades de Alito, el tema del enriquecimiento del que se le responsabiliza o se le vincula o se le insinúa, pues ahora se vuelve en materia perfectamente explotable por parte de Morena para llevar al PRI a la mesa de negociación. Ayer Alito ya da una declaración muy interesante, ¿no? Es decir, respecto a la idea de pues negociar con el PRI, algunos lo leyeron muy bien como el regreso del primor, y Alito planteaba que él está abierto a la discusión, a la negociación y al diálogo con el gobierno federal. Pues me parece que si ya estás planteando eso de entrada en este momento, pues la alianza no tiene mucho futuro, porque la alianza se ha presentado como simplemente como suma cero o como la opción completamente negada a Andrés Manuel López Obrador. Entonces no puede haber diálogo cuando te estás planteando como la antítesis, pero ya está planteando que va a haber esa discusión. Entonces me parece que en ese sentido el PRI sale muy debilitado, y por eso la apuesta general de la alianza pues tampoco me parece que tenga mucha coherencia o mucho futuro, porque el revolucionario institucional pues corre ahora el riesgo de convertirse en un satélite. Me parece que ese es uno de los riesgos a los que se enfrenta el partido después de la elección. Ahora bien, si nos vamos a los números, veía una cifra muy interesante. Morena se lleva 42.6% de los votos frente al 39.8% de la alianza. Es interesante eso. Es decir, eso te muestra ya dos polos, que si a eso le sumas al polo opositor, pues ya se vuelven cifras muy interesantes de cara al 2024 y nos habla de lo acertada que fue la estrategia de Movimiento Ciudadano. ¿A qué me refiero? Bueno, en este momento Movimiento Ciudadano ya tiene Jalisco, tiene Nuevo León, tiene Monterrey, tiene Guadalajara. Es decir, controla las principales ciudades del país y dos de las principales entidades de México. Si bien no tuvo resultados palpables, exitosos, más allá de Campeche, en otras entidades, me queda claro, o me parece que Movimiento Ciudadano, aunque ha llevado una estrategia gradualista, pero le ha salido bien, porque ahora está en una posición bastante favorable para negociar
o decidir o discutir de cara al 2024 qué quiere hacer. Es decir, es un partido que tiene en ese momento en sus manos. Si quiere generar un bloque opositor grande, una gran alianza para enfrentar a Morena, pues lo puede decidir. Y con estos números que les acabo de mencionar, pues podrían darse cifras interesantes. O si quiere ir por su propia cuenta, pues también tiene esa posibilidad de hacerlo. Entonces, me parece que Movimiento Ciudadano sale muy bien de este proceso electoral y sale con lo que más importa, con su destino en sus manos. Ellos podrán decidir, ustedes podrán decidir qué es lo que quieren hacer en los próximos años. De acuerdo, sí, totalmente. Arturo, ¿cuál es tu lectura de las apuestas que hicieron estas dos fuerzas políticas? A ver, yo creo que por un lado, para mí, la coalición Va por México no hizo una apuesta para ganarle a Morena, hizo una apuesta para contener un poco la caída de los partidos políticos. Y creo que ahí el ganador sí es el PRI en ese sentido. En cuanto a que el PRI si hubiera ido solo, yo creo que se hubiera desplomado a una votación menor al 10%. Yo creo que se contuvo gracias a la coalición y a este discurso que generó la coalición de polarización en la campaña. O votas por el presidente o votas por nosotros, ¿no? Creo que ese mismo discurso le afectó mucho a Movimiento Ciudadano, porque de no haber sido así, Movimiento Ciudadano hubiera ganado mucho más de lo que ganó. Hubiera ganado, sobre todo, más distritos, tanto en lo local como en lo federal, para tener más presencia en los legislativos. Yo sí creo que, por un lado, al Verde, la apuesta, el cálculo que hizo para coaligarse con Morena le salió bien, tiene una gubernatura y va a tener más diputaciones que nunca en su historia, ¿no? O sea, realmente creo que sí es algo muy positivo para ellos. El Verde va a tener cerca de 41 diputaciones, va a ser la bancada más grande que haya tenido nunca. El Verde es un partido curioso. Si lo vemos en cuanto a éxitos, pues es el partido más exitoso en los últimos años. Ha ganado todas las últimas elecciones presidenciales del 2000 a la fecha con sus aliados, ¿no? Entonces, es un partido sumamente exitoso. Sabe muy bien con quién juntarse. Me parece que Movimiento Ciudadano hizo una apuesta sumamente arriesgada y ganó en cuanto a tiene la votación más alta en su historia. Tuvo 1 millón de votos más que en la elección de 2018. Tuvo casi 1 millón de votos más que el Partido Verde Ecologista en México. Tuvo cerca de 800,000 votos más que el Partido Verde Ecologista en México. Y además, Movimiento Ciudadano, aunque yo creo que el tema de las coaliciones le afectó, por eso no podrá tener más diputaciones. Porque también incluso en el tema de la asignación por representación proporcional, Movimiento Ciudadano se ve subrepresentado, comparado, por ejemplo, con el Verde, que se ve sobrerepresentado, o con el PT, que se ve sobrerepresentado. Eso también le afecta. Pero hoy en día Movimiento Ciudadano realmente es cuarta o tercera fuerza, como se quiere ver. Si se ve que el PRI y el PAN son una coalición, pues es tercera fuerza. Si se ve que van en lo individual, pues es una cuarta fuerza, pero se posicionó mucho en marca. Yo creo que la gente entendió quién era el Movimiento Ciudadano y ahora tiene la enorme responsabilidad de ser una auténtica oposición, como lo dijo en la campaña, y de hacerlo valer. Entonces, yo sí veo estas diferentes lecturas que hay en cuanto a las entidades federativas. Me parece que, insisto, el PRI es el gran perdedor, no renovó ninguna. O sea, digamos, las únicas entidades federativas que no perdió son las que no estaban en elección. Por eso sigue teniendo gubernaturas. Y si hubieran ido a elección, las hubiera perdido, ¿no? Entonces, se jugaron 8 entidades federativas y perdieron 8. El PAN jugó 4 y perdió 4, aunque hubo un momento en el que parecía que el PAN iba a ganar 4, pero realmente perdió 4. Y yo creo que este cálculo fue un poco equivocado, aunque pues sí se fortaleció un poco en la Cámara de Diputados, pero aún así creo que vamos a seguir en lo normal que son las negociaciones. Ya me parece que la Cámara de Diputados se va a convertir en un reflejo de lo que ha sido la Cámara de Senadores estos 3 años, en donde si bien Morena tiene una mayoría, pero no tiene la mayoría suficiente para modificar la Constitución y requiere de alianzas, y se puede convertir la Cámara de Diputados en el gran contrapeso que ha sido el Senado estos 3 años. Entonces creo que ya hay un contrapeso en el legislativo. De acuerdo. No, pues escuchándolos, pareciera que la apuesta, los saldos de las apuestas, por un lado del PRI, PAN, PRD, pues parece que el saldo es la supervivencia, y por el lado de Movimiento Ciudadano, cierto éxito, pero con muchos sacrificios al dejar algunos de los distritos que pudo haber ganado. Y ahora quiero poner sobre la mesa un tema que comentaba ahorita Víctor Hugo, que tiene que ver pues con la perspectiva de lo que se viene. Decía Víctor Hugo que el PRI no tiene mucho futuro y que pues parece que va a transigir y convertirse en una especie de aliado del gobierno del presidente López Obrador.
Ya dijo el presidente del partido, Alito, pues que sí están abiertos a dialogar y que incluso lo van a hacer bilateralmente con el gobierno ellos mismos. Y pues suena un poco contradictorio que eso lo digan 2 días después de la jornada electoral. ¿Cuál es la perspectiva, Roberto, para ti de lo que se viene en esta 65ª legislatura? ¿Y tú qué papel crees que va a jugar el PRI en esta legislatura? ¿Va a ser este aliado constitucional, el reload de Morena? Yo escuchaba, ayer escuchaba una frase muy buena que me dijo un amigo que decía, Morena es el nuevo PRI y el PRI es el nuevo verde, que es lo que pasó el sexenio pasado. ¿Tú coincides con esa frase, Roberto? ¿Cómo ves la perspectiva de la próxima legislatura? No, yo quisiera plantear el desdoblamiento en otros planos de la política en el país. Yo no sé si sea útil la Cámara de Diputados para el presidente y para el gobierno federal cuando ya las principales reformas constitucionales que querían sacar ya las hicieron. Entonces, yo decía hace rato que la Cámara quedó trabada porque lo que metió es un freno de mano la votación opositora, y el bloque opositor metió un freno de mano. Va a trancar la vida política de la Cámara. Lo más importante que se va a estar votando probablemente serán los presupuestos, pero los presupuestos siempre se piensan en función de la política del Ejecutivo y de los dineros que deben llegar a los estados. Y si les alcanza. Pues el tema es que Morena va a tener la mitad del país en gubernaturas y entonces desde ahí van a presionar para dinero para ellos. Entonces, ¿qué creo que puede suceder? Que vamos a pasar de una presidencia centralista a una presidencia, entre comillas, federalista, donde el presidente le va a dar la vuelta a la Cámara yendo a los estados y gobernando con los gobernadores, Claro. valga la expresión. Y desde ahí no va a necesitar de la Cámara, porque no veo yo ahorita, sí, en perspectiva, qué reformas legislativas de gran calado necesitaría. ¿Acaso una reforma fiscal que el presidente ha negado que quiera? Por tanto, no veo ninguna otra. Las demás ya las adoptó, ya las echó a andar, las que se refieren a dejar en la Constitución los subsidios a distintos sectores de la población, en fin. Entonces, la vida política, en mi opinión, puede desdoblarse hacia allá y entonces podría ser irrelevante si necesitas al PRI o no. Necesitas a los gobernadores del PRI, que no son el presidente del PRI. Y los gobernadores del PRI, que van a salir pronto de sus gobiernos, quieren dejar una sucesión clara, tranquila y que no los persigan. Entonces ahí creo que va a haber gobernadores del PRI amedrentados, temerosos, que al final podrían plegarse hacia el gobierno federal. Pero por otro lado, veo otro desdoble de la política que me preocupa que no vean los partidos y que tiene que ver con los movimientos emergentes, las discusiones culturales, sociales que existen. Los movimientos de las mujeres, por ejemplo, ningún partido los ha podido asumir y entender, sobre todo Morena. No veo que un partido como el PAN pueda compenetrarse y entender las demandas feministas. Será mucho conflicto a medio ciudadano tener un gobernador tan machista como Samuel García para encarar situaciones de movimientos feministas. El tema de la violencia, el tema de los desaparecidos, no está resuelto por ninguno de los partidos. Y todo esto va a generar situaciones sociales y políticas que pueden desarrollarse por fuera de la vida partidista. Hay un dato, en mi opinión, que de lo que ocurrió en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene esta gran fuerza la oposición, pero navegando o surfeando en aguas ajenas. El movimiento emergente que está debajo y que está borboteando en la Ciudad de México no tiene nada que ver con la plataforma del PRI, del PAN o del PRD. O sea, el feminismo que aquí se mueve no tiene que ver con el partido de Cuauhtémoc Gutiérrez o un partido conservador como el PAN. Y esos movimientos y esos ciudadanas y ciudadanos van a reclamar a los partidos definiciones que no veo que estén a la altura y en la disposición de tenerlas. Ahí podríamos tener una confrontación política, cultural y social más allá de lo que pasa en la Cámara. Para mí ese es el otro dato que debiéramos entender. Entonces pasa a un tercer plano, en mi opinión, y me parece poco relevante si negocian o no negocian. Donde tienen que negociar, y eso es lo que en mi opinión dijo el voto, es con la gente que está desesperada, inquieta, inconforme por que no se han resuelto muchas de las demandas y problemas que están ahí en distintos
lugares del país. De acuerdo. Bueno, iba a comentar nada más. Primeramente, creo que Samuel García no es tan ogro. Ya lo invitaremos aquí a Palabras en Movimiento para que nos platique, pero sí decir que coincido plenamente y me parece muy interesante esta reflexión de Roberto, de que el desdoble de lo que se viene va a ser gobernar con los gobernadores y con eso dejar un poco de lado al Poder Legislativo y asumir el reto de los movimientos sociales que están permeando en nuestro país. ¿Tú cuál es el desdoble que ves en perspectiva, Víctor Hugo? Yo no desestimaría lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados. Me parece que ante la perspectiva de contar con una mayoría más amplia por parte de Morena, tomando en cuenta lo que les comentaba respecto a esta posibilidad de que el PRI se convierta en un partido satélite del partido en el gobierno, no desestimaría la tentación que habría por parte del gobierno federal de impulsar o profundizar su agenda. Es decir, la agenda que tenemos en ese momento ha sido una agenda que han logrado construir a lo largo de los últimos 3 años, pero yo no desestimaría la posibilidad de que profundizaran incluso aún más en la construcción de este entramado de la 4T. No desestimaría, por supuesto, la reforma fiscal, la posibilidad de que se presente una reforma fiscal. El presidente había sido muy claro en decir que no se presentarían reformas fiscales en la primera mitad del sexenio. Ya vamos a la segunda mitad del sexenio, vamos a ver qué pasa ahí. Y si realmente cumple su palabra, porque bueno, ya la cumplió en cuanto a que no se presentó en la primera mitad del sexenio, vamos a ver si se presenta en la segunda mitad. Concuerdo con la posibilidad o con la visión respecto a que el papel de los gobernadores va a ser muy interesante ahora y que los propios gobernadores van a buscar negociar con la propia federación para poder tener un trato más favorable. Ya vieron los gobernadores que simplemente no hay nada que hacer con la confrontación, que no hay rédito posible confrontando al gobierno federal. Ahora, nada más para terminar el punto de la Cámara, creo que se nos vienen una serie de debates muy interesantes. ¿A qué voy con eso? Tenemos básicamente a una serie de diputados muy, muy interesantes por parte de la oposición. La oposición mandó a sus cartuchos, vamos a decirlo, sus viejos cartuchos, personajes con mucha experiencia, con años ya incluso en la tribuna, mientras que Morena se queda con una bancada en cierta medida disminuida. Se le van algunos de los personajes claves, se le va Ramírez Cuellar, se le va Pablo Gómez, se le va Dolores Padierna, es decir, se le van sus operadores legislativos. Entonces, mientras de la oposición llegan ya personajes políticos con muchos años de experiencia, con muchos años de capacidad y de anécdotas que contarnos ahí en San Lázaro, en Morena se quedan con un equipo pues más débil. Creo que eso va a ser muy interesante y nos va a dar para unas batallas legislativas interesantísimas en lo que queda de sexenio. Alguien me decía, ¿no?, que lo más probable que viéramos es que de un lado iban a imperar los grandes discursos, las razones, las propuestas, y del otro lado, pues el simple mayoriteo, porque no va a haber la posibilidad de responderle en el discurso. Me parece que va a ser políticamente y periodísticamente una de las fuentes a seguir, porque incluso la oposición quedó claro, se refugió ahí en la Cámara de Diputados, ahí refugió a sus principales cuadros. Entonces no hay que desestimar lo que pueda pasar ahí en la Cámara. De acuerdo. Sí, está interesante lo de los perfiles, ¿eh? No lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Morena no trae perfiles parlamentarios de abolengo y los que estaban ahí pues perdieron la elección, ¿no? Arturo, ¿tú cómo ves el desdoble? ¿Qué se viene en la Cámara? PRI Esquirol. A ver, yo creo 2 cosas, ¿no? Las estrategias hablan muy claro lo que buscaba cada uno de los partidos o de los bandos que se formaron, y ahorita tanto Roberto como Víctor Hugo lo dijeron. Me parece que la coalición Va por México le apostó todo a la Cámara y descuidó un poco lo local. Entonces, si el presidente va a buscar apoyo en lo local, pues la coalición va a ser poco contrapeso porque tiene pocos gobiernos. Creo que ahí la apuesta de Movimiento Ciudadano fue diferente. Movimiento Ciudadano apostó fuerte a lo local y yo sí creo que ganó, porque Movimiento Ciudadano ganó presencia en muchos estados. En Sonora tiene 5, 6, 7% de la votación, en Chihuahua tiene 8% de la votación, en Nayarit tiene cerca del 20%, en Colima tiene cerca del 15%, en Jalisco a mí me impresionó mucho que a pesar del desgaste el gobierno ganó más que en 2018, el triunfo en Zapopan y en Guadalajara fue aplastante, fue muy muy amplio, y bueno, en Nuevo León también creció, digamos, creo que creció en varios lugares y va a tener una presencia más amplia. En cuanto a la composición de la Cámara de Diputados, me parece que yo veo 2 perfiles que van a jugar un poco a la conveniencia, tanto el Verde como el PRI, como lo han hecho estos 3 años. O sea, ¿qué es lo que ha hecho estos 3 años el PRI? Tengo 40 diputados, reparto 15 por acá, reparto 20 por acá y los demás hagan lo que quieran. Y va a seguir, el PRI no deja de ser el PRI, o sea, que no nos engañe, yo creo que va a seguir haciendo lo mismo. Y el Verde a lo mejor sí vota más en bloque, pero va a votar en el bloque según su conveniencia y según sus intereses para lo que venga. Creo que el Verde hace
apuestas en función de cómo va a tener más réditos electorales en la siguiente elección, y lo va a seguir haciendo. Entonces creo que hay que ver mucho el comportamiento del PRI y del Verde en la Cámara de Diputados, qué tanto juegan con la oposición o qué tanto juegan con la coalición en el gobierno, porque además son los dos que más lo han anunciado en esta etapa postelectoral, ¿no? Que el Verde por un lado ha dicho, pues bueno, vamos a analizar la coalición, qué tanto nos conviene, y por el otro lado el PRI también, palabras más, palabras menos, ha dicho, vamos a ver qué tanto... Vamos a ver si dialogamos con el gobierno o no. Y el mismo presidente, cuando presentó los resultados, al que ponía que les daba la mayoría calificada era al PRI. No ponía a MC, no ponía al PAN, no ponía a MC más el PRD, no, ponía al PRI. Y también las imágenes hablan mucho. Entonces también se sabe, y no hay que olvidarlo. Alito Moreno va a la Cámara de Diputados, y si hay un gobernador que inmediatamente se puso a las órdenes del presidente, fue Alito Moreno, ¿no? Digo, además de Velasco, pero también Alito Moreno. Amblito. Exactamente. Entonces, pues, digamos, creo que yo creo que sí va a haber un contrapeso, y la Cámara de Diputados todo el tiempo lo que dijo el presidente, que lo que más le interesa es el presupuesto, porque ahí están sus proyectos, sus macroproyectos, y ahí están sus programas sociales. Y bueno, pues para concluir, les pediría una reflexión, pero en el sentido de que nos digan aquí en Palabras en Movimiento, ¿qué les dejó este proceso electoral? ¿Qué les dejó en términos personales? No sé, optimismo, esperanza, decepción. ¿Qué les dejó y por qué? Muy brevemente, por favor, Roberto Zamarripa. Fue un proceso vital, dejó muchas lecciones de la diversidad de comportamientos que pueden darse, de la decisión ciudadana de equilibrar el poder, de tomar partidos diferenciados. Me parece que deja a la vista partidos muy cortos de mira, muy mediocres, que no alcanzaron a satisfacer todas las demandas de la gente. Aún así, la ciudadanía le tuvo demasiado respeto a los partidos. Había muchas razones para que la gente no fuera a votar. La pandemia, la violencia, el descrédito de los partidos, el descrédito que se hizo de las instituciones electorales. Había muchas razones y la gente fue y votó de una manera significativamente importante en términos de participación, de porcentaje de participación. La gente votó con respeto, y con ese voto con respeto es lo que está pidiendo, que se le respete. Para mí esa es la principal elección y mensaje de esta elección. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Roberto. Víctor Hugo Michel, ¿qué te dejó este proceso electoral? A mí me deja una muy saludable impresión del regreso al pluralismo político, como les comentaba al principio. Es decir, estamos regresando a un mapa que incluso parece hasta semifeudal, ¿no? En donde hay un reparto de poder atomizado, lo cual me parece muy sano, me parece muy, muy sano. Y me parece que elimina esa idea de crear un partido hegemónico. Al menos en este momento me parece que esa idea no es alcanzable por el momento, y me parece que eso es sano para el país. Me deja también es evidente que las elecciones en este país cada vez son más cerradas y que cada vez son más competitivas. Eso es bueno, eso finalmente es bueno, y es una buena señal de que las cosas marchan bien en nuestro sistema político, al menos en ese punto. Hay muchísimas cosas que se deben de criticar de nuestro sistema de partidos, de nuestro sistema democrático, pero lo que vimos en la elección funcionó, salió bien, no hubo mayores problemas. Otra vez, pese a todas las voces que hablaban de que se podría descalificar, anular, de que podría descarrilarse el proceso, pues ahí estamos como en otros años, incluso yo te diría como más tranquilos, a diferencia de los procesos de otros años, claro, porque en las otras ocasiones el que había perdido, que era el actual presidente, siempre rechazaba el resultado. Pero lo cierto es que entonces yo te diría que me deja también un punto muy central. Salió fortalecido el INE. En este momento no hay quien pueda decir es que el INE hizo una elección sesgada, pese a todo ese discurso largo que hubo durante meses de que la autoridad electoral estaba desacreditada, era un resabio de la mafia del poder, estaba al servicio de la oligarquía. Pues ahí están los resultados. Tenemos una autoridad electoral que sale fortalecida. Al menos me queda la impresión de que en este momento no le van a querer, y lo digo así, dar en la madre al Instituto Nacional Electoral. Entonces yo te diría que esas son las principales ideas que me llevo de este proceso. Buenísimo. Muchas gracias, Víctor Hugo. Arturo Espinosa, ¿qué te deja este proceso electoral? Bueno, creo que hay dos lecciones muy importantes, ¿no? Más allá del análisis de los resultados. Por un lado,
la ciudadanía entendió que se trataba de defender la democracia y, como dice Víctor Hugo, no solo tenemos pluralidad, tenemos alternancia en los gobiernos, y esa ha sido la característica que se ha buscado en esta transición a la democracia, y tenemos certeza en los resultados. Más allá de algunas elecciones muy cerradas, creo que hay certeza. Y por el otro lado, también destacaría como muy importante el gran papel de la autoridad electoral y la importancia de tener una autoridad electoral autónoma, porque a lo largo de todo el proceso, desde el inicio, fue muy cuestionada, muy golpeada, muy amenazada en todos los sentidos, y el INE sacó unas elecciones impecables a pesar de las complejidades del contexto, la polarización, los ataques y la violencia que hubo durante las elecciones. Esas serían mis 2 reflexiones. De acuerdísimo. Muchas gracias, Arturo. Y muchas gracias por acompañarnos a todos y todas en este episodio de Palabras en Movimiento. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify, en Google y en el resto de plataformas. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y nos escuchamos en el siguiente episodio. Las palabras separan, pero también nos unen. Con nuestras diferencias se construyen las ideas de futuro que necesitamos. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.